Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el versículo 3 del Evangelio de Mateo, que nos dice así la palabra del Señor. Para preguntarle, aquí estamos hablando del versículo 2, que si quieren lo podemos leer para que entendamos bien lo que está sucediendo en el versículo 3. Dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y ahora sí, el versículo 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Este es uno de esos tantos versículos que vamos a encontrarnos a lo largo de toda la Biblia, donde se nos va a mostrar la fragilidad del hombre. La Biblia en ningún momento pretende exaltar al hombre, sino más bien todo lo contrario. Dios nos quiere presentar a lo largo de toda la Escritura a hombres y mujeres que, a pesar de hacer grandes cosas por Dios y para Dios, todos tenían debilidades en sus vidas. Encontramos, por ejemplo, por poner algún ejemplo, la vida de Abraham, considerado como el gran padre de la fe. Él mintió en alguna ocasión para poder salvar su vida. Encontramos también al gran Noé, un hombre obediente a Dios donde los haya, que la Biblia nos cuenta cómo este hombre estuvo 120 años construyendo un arca. Sin embargo, una vez sale de ese arca, Noé se emborrachó. También Moisés, que a pesar de ser usado como el gran libertador del pueblo de Dios, Moisés tenía problemas con su carácter. Y en uno de esos enfados que tuvo, él destrozó por completo algo que Dios mismo había hecho con su mano, que eran las tablas de la ley. También el rey David, ¿verdad? Todos sabemos cuál fue su pecado. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David, en un momento dado de su vida, se equivocó y pecó acostándose con una mujer que no era la suya. Y bueno, creo que así podríamos seguir por prácticamente todos y cada uno de los personajes de la Biblia. Ayer, en el devocional de ayer, te explicaba cómo Juan el Bautista es denominado por el mismo Señor Jesucristo como el más grande de todos los profetas. Sin embargo, en este versículo 3 lo encontramos en un momento de debilidad. Juan dedicó toda su vida al servicio a Dios. No le importó en absoluto la opinión de la gente, sino que su única intención era ser esa voz que clamaba en el desierto para preparar el camino al Señor. Juan tenía tan claras sus convicciones en Dios que cayó preso por eso mismo, por defender la palabra. La Biblia nos enseña a través de Pablo, cuando Pablo le escribe la primera carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 15, que los creyentes tenemos que ser la columna, tenemos que ser el baluarte de la verdad. No importa qué precio tengamos que pagar, pero como cristianos, nosotros siempre tenemos que mantener en la verdad. Y así lo hizo Juan. Juan el Bautista le dijo al mismísimo rey Herodes que estaba cometiendo un pecado, sabiendo que eso que estaba haciendo le iba a suponer ir a la cárcel, pero aún así lo hizo, porque sus principios, porque sus valores le hizo defender la verdad a capa y espada. Pero estando preso, parece como que tuvo un momento de debilidad, un momento donde quizás empezó a cuestionar muchas cosas sobre el Señor. Encontramos en el versículo anterior, en el versículo 2, cómo dice la Biblia que Juan desde la cárcel estaba escuchando todos los hechos de Cristo. Así que envió a 2 de sus discípulos con el fin de que le preguntaran al Señor, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Señor, ¿eres tú el Mesías que tantos años, que tantos siglos el pueblo de Israel estaba esperando? ¿O vamos a tener que seguir esperando al verdadero Mesías? Mira, si nos trasladamos hasta el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Mateo, vamos a encontrar a Juan plenamente convencido que Jesús es el Mesías. Y si nos vamos incluso hasta el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 20, vamos a ver que cuando Juan vio a Jesús de lejos, inmediatamente brotó de él esa frase de «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo».
Juan no tenía ni la más mínima duda de quién era Jesús. Él sabía perfectamente que Jesús era el Mesías prometido por Dios desde el Edén. Pero sin embargo, ahora encontramos a este mismo Juan dudando mientras está en la cárcel. Bueno, hay algunos que dicen que Juan no tenía ningún tipo de dudas, sino que eran esos 2 discípulos a los que él envió a preguntarle a Jesús quienes tenían dudas. Pero esto no es así. Aquellos que dicen que las dudas las tenían los discípulos y no Juan, es porque quizá no quieren aceptar que el gran Juan el Bautista, el mayor de los profetas según Jesús, tuvo un momento de crisis personal mientras estuvo en la cárcel. Porque seamos honestos, todos nos podemos ver identificados en algún momento de nuestra vida con Juan, ¿verdad? Ojo, porque aquí en ningún momento estoy diciendo que sea bueno o que sea lógico dudar de Jesús. Yo en mi caso personal nunca lo he hecho. Yo desde que era un niño bien pequeño, siempre, gracias a Dios, he creído en Dios. Sino que lo que estoy intentando decir es que en momentos malos de nuestra vida pueden venirnos preguntas a nuestra mente que en condiciones normales jamás se nos pasarían. Puede ser que a lo mejor Juan pensase que Jesús le iba a sacar de la cárcel y al ver que pasaban los días y nada ocurría, comenzaron las dudas en él. Muchos de nosotros cuando atravesamos momentos difíciles, no es que pongamos en duda en absoluto la existencia de Dios, pero quizá muchos se preguntan el por qué Dios no obra de la manera que ellos quieren. Al ver que el Señor no está trabajando de la manera deseada por ellos, entonces quizá empiezan a deducir que Dios les ha dejado. Recuerda que el versículo anterior se nos dice que Juan, mientras estaba en la cárcel, estaba escuchando todos los hechos de Cristo. Seguramente durante su estadía en la cárcel, pues qué sé yo, Juan había estado escuchando cómo resucitó a la hija de Jairo, cómo devolvió la visión a ciegos, a los mudos les hacía hablar, bueno, y tantos otros milagros que el Señor había hecho, ¿verdad? Sin embargo, mientras todos estos hechos estaban ocurriendo, él seguía preso. Con todo esto lo que pretendo decir es que muchas veces Dios no obra de la manera que nosotros queremos. La Biblia dice, a través del profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo 8, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Aunque Dios no obre como nosotros esperamos o que Dios no actúe de la manera que nosotros queramos, aún así, con todo eso, nosotros tenemos que seguir creyendo en el Señor. Y si por alguna casualidad te ha pasado como a Juan el Bautista, que en un momento duro, difícil de tu vida, has tenido tus dudas, no te preocupes. Es normal humanamente hablando. Simplemente te quiero animar a que sigas creyendo en el Señor y que el Señor tiene el control de absolutamente toda tu vida y todo tu ser. Y aunque el Señor no esté obrando como tú quieras, aunque no estén sucediendo las cosas como tú quieras, créeme que el Señor tiene el control de tu vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tanta bondad que tú derramas sobre nosotros. Señor, en esta ocasión te queremos pedir perdón por esas veces que quizá hemos dudado, Señor. Por esas veces que no has obrado como nosotros esperábamos, como nosotros queríamos, y quizá hemos pensado que nos has abandonado o cosas semejantes. Señor, perdónanos, Dios mío, porque reconocemos que siempre estás con nosotros. Si nosotros echamos la vista atrás, podemos decir que siempre, cada día, cada instante de nuestra vida, tú siempre has estado con nosotros bendiciéndonos. Gracias, mi Dios, por este día. Guárdanos y bendícenos, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante. Si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor. Dios te bendiga.